Muy bien, querida iglesia, hoy cerramos la serie que traemos de Apocalipsis, no porque no haya nada más que exponer, nos pasaríamos toda la vida y nos pasaremos toda la vida y nunca llegaremos a las profundidades de la palabra del Señor, pero vamos a darle un cierre aquí a la serie, ¿no? La serie El mensaje a la iglesia. El mensaje a la iglesia, la serie que empezamos hace 2 meses, tomando como base el libro de la revelación que Jesucristo hizo a Juan, en donde describe todo lo que va a suceder en su segunda venida. La segunda venida donde va a venir para condenar al mundo que decidió rechazar la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos muestra este libro de la revelación lo que va a suceder con su iglesia, lo que va a suceder con los que fuimos escogidos, a quienes le reconocemos como Señor y Salvador para vivir eternamente en la morada que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. ¡Qué belleza! Hasta el domingo pasado tuvimos el mensaje a cada una de las 7 iglesias en el Asia Menor, que representan la iglesia del Señor en todos los tiempos y en todos los lugares, y que, como hemos aprendido, no se refiere a 4 paredes. La iglesia es usted y soy yo. Son todos aquellos quienes hemos confiado nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y en cada una de ellas hemos visto y nos hemos percatado de muchas cosas, pero exalto o resalto la siguiente, la frase que siempre nos dijo: yo conozco tus obras. Y como pudimos ver en cada una de las iglesias, exaltaba lo que la iglesia estaba haciendo bien, pero pienso lo más importante fue mostrarle a la iglesia y a cada uno de nosotros en lo que no estamos bien, el pecado de la iglesia. Porque el Señor espera que en su segunda venida encuentre una iglesia santa, preparada, esperando al novio para las bodas del Cordero. Y es lo que Él demanda de nosotros: arrepentimiento a cada una de aquellas cosas que fuimos viendo en el transcurso de los 2 meses de esta serie. Estoy completamente seguro que a usted, como me pasó a mí, el Señor nos fue hablando en qué le hemos estado fallando, y el llamado siempre fue: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y vive la vida santa que es digna del Señor. Y hoy, para hacer este cierre, vamos a ver a través de los ojos de Juan una muestra chiquitita de lo que va a ocurrir con usted y conmigo, de lo que va a ocurrir con la iglesia del Señor Jesucristo. Una ventanita, o mejor, una puerta, para que podamos ver una pequeña muestra del futuro de la iglesia, del futuro de cada uno de sus hijos en su segunda venida, y cuando ya el Señor establezca cielos nuevos y tierra nueva. Y para ello vamos al capítulo 4. Una vez terminaron los mensajes a las 7 iglesias, dice el apóstol Juan, quien es el que está recibiendo la revelación: después de esto miré, capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, refiriéndose a la voz que oyó desde el capítulo 1, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De estas cosas que ya él había visto y había visto de cada una de las iglesias. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina,
Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Después de estas cosas, después que Jesús le muestra a Juan lo que había visto de cada una de las 7 iglesias, y envía a cada una de estas 7 iglesias un mensaje para que la iglesia se arrepienta de su pecado y se vuelva a Cristo, ahora Jesús lo lleva a él al cielo. Y dice que él está en espíritu, ¿no? Y lo lleva al cielo a ver. Ven, sube y mira. Y es una especie de invitación a nosotros hoy. Subamos y miremos. ¿Qué es lo que Juan vio? Y vamos a separar este capítulo en dos partes de lo que Juan vio. Y lo primero que Juan ve aquí es la majestad de Dios. Lo primero que ve Juan es la majestad de Dios. Y eso va del versículo 1 hasta la parte A del versículo 8. Y como hemos venido exponiendo las Escrituras, lo vamos a hacer verso a verso. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Veamos qué fue lo que vio. Y lo primero, como les dije, vio la majestad de Dios. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Queridos, para las 7 iglesias a quienes Dios les escribió las cartas que ya estudiamos, para ellos les era familiar el tema del trono, del reinado. ¿Por qué? Recordemos que ellos estaban bajo el reinado del Imperio Romano. Así es que ellos sabían este lenguaje. ¿De qué se estaba refiriendo? Para ellos no era desconocido hablar de un concepto de reinado. Y además de eso, en ese tiempo el reino más grande sobre toda la tierra, sobre todo el mundo existente en aquella época, era el Imperio Romano. No había un reinado más grande, no había un imperio más poderoso, no había un rey más soberano que el César. Pero ahora Juan es llevado en su espíritu a que contemple el trono de un rey más soberano.
más grande, más poderoso, más sublime, y es el trono celestial, el trono del Dios del universo, más grande, más majestuoso, más poderoso que el César que conocían los primeros cristianos. Y cualquier gobernante poderoso que exista o que pueda existir, no hay un soberano más grande que haya existido ni que pueda existir sobre la faz de la tierra, queridos. No hay superlativo que alcance para describir al que está sentado en el trono. Observen ustedes que Él no era de esta manera o de aquella, porque Dios es espíritu, no puede nadie describirlo, pero sí puede describir el trono y la grandeza y la majestad en el cual está sentado. Como les digo, no hay ningún superlativo en el español ni en ningún idioma que nos pueda ayudar a describir la majestad del que está sentado. Y no olvidemos, hermanos, que este mismo Rey es el que a usted y yo podemos llamar Abba, Papi, Padre nuestro. Ese Rey soberano, más grande que cualquier rey de la tierra, es nuestro Padre. Es este Rey quien nos ama con amor eterno y es el mismo Rey que nos adoptó como hijos. Recordemos que Dios es espíritu y, como les dije, nadie puede mostrar las características físicas de Él porque es espíritu, pero sí la majestuosidad. Y luego dice del templo, perdóneme, del trono, en el versículo 3, que el aspecto del trono donde Él estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, y el jaspe eran diamantes, y de cornalina, que eran rubíes, color rojo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y el arco iris, ¿qué nos dice? La fidelidad de Dios. El arco iris nos recuerda que en Génesis 9, Él prometió jamás volver a atacar la tierra o acabar la tierra y la humanidad a través de un diluvio. Es nuestro Dios, Dios confiable, hermano. Todas sus promesas, las que existen en las Escrituras, en Él son sí y son amén. Él no es un hombre para que mienta, no es un hombre para que hoy diga sí y mañana quién sabe. Él es confiable, en Él podemos tener total confianza. Él nunca dejará de cumplir ninguna de sus promesas, queridos. Ninguna de sus promesas. Nuestro Dios es totalmente fiel a su palabra, que es lo que tenemos que entender, hermanos. Y no como a veces tal vez hemos entendido mal. Él no es fiel a ninguno más que a Él mismo. Lo que pasa es que somos beneficiarios de su fidelidad a su palabra. Y eso nos tiene que dar confianza, queridos. Allí sentado está nuestro Padre Celestial. Versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Apelemos, queridos hermanos, a algo que Dios también nos regaló, la imaginación. Imagínense ustedes un trono, lo más bello que su imaginación pueda contemplar. Y alrededor del trono habían 24 tronos más. Y en cada uno de ellos había ancianos sentados. Ancianos sentados, y estos ancianos en los tronos estaban vestidos de ropas blancas y cada uno tenía en su cabeza una corona de oro. Ahora, hay muchas conjeturas de quiénes eran estos ancianos. Algunos dicen que representaban a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Pero yo creo que si nos acercamos a la misma Escritura, ella nos puede dar luz de quiénes son. Y lo primero es recordarles que en Hechos 20, los ancianos eran los líderes de la iglesia de Éfeso, ante la cual Pablo se presentó. Pero ahora vayamos al contexto y acompáñame ahí al versículo 21 del capítulo 3. Sí, ahí de Apocalipsis, sigamos en Apocalipsis 3:21. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién se está refiriendo aquí? Recordemos lo que ya estudiamos. A la iglesia de Jesucristo. Los cristianos.
Solamente los creyentes, dice 1 Juan, son los que pueden vencer al mundo. Pero cuando usted va al capítulo 5, versículo 9, también nos va a dar la idea de quiénes son estos ancianos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, refiriéndose al Cordero, que está más atrás. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, escuchen, redimido, adquirido, comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Estos 24 ancianos, hermanos, si tomamos en cuenta que son los representantes de la iglesia, los directivos de la iglesia, y ahora nos está mostrando que son los redimidos, entonces los 24 ancianos, por contexto, lo que podemos concluir es que representan a la iglesia del Señor Jesucristo, mis queridos. Estos 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo, y también lo vamos a ver por lo que sigue, con sus ropas blancas. Estaban vestidos de ropas blancas, símbolo de santidad y pureza, como lo vimos en el mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 4. Pero tienes pocas personas, diciéndole al pastor de la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras, ¿con qué? Con el pecado. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estos ancianos representan a la iglesia del Señor Jesucristo de todos los tiempos, hermanos. Y como podemos ver, allí hay unidad, por fin. Por fin la unidad que el Señor Jesús clamó al Padre, que fueran uno como tú y yo somos uno, que no se da en la práctica, por fin se ve en el cielo. Allí hay unidad. Allí no hay corrientes teológicas, allí no hay apellidos bautistas, luteranos. Allí somos uno solo, la iglesia, la novia, que está sentada delante del trono del Dios celestial, hermanos, con ropas blancas, es decir, purezas. Ya el pecado no existe absolutamente para nada. Seremos totalmente libres de esa pesadilla, mis queridos. Pero también estos ancianos, cada uno tiene una corona de oro. Y esta corona, la palabra utilizada aquí en el griego, que fue como fue escrito en el Nuevo Testamento, no se refiere a una corona real. Se refiere a la corona tejida de laurel que ganaban los atletas cuando llegaban a la meta y ganaban una competencia, hermanos. A los que vencían. Es la corona de justicia, mi hermano. Es la corona de justicia a la cual Pablo se refiere, que es para todos los redimidos que amamos la venida del Señor en 2 de Timoteo 4:8. Es la corona de vida que el Señor promete a través de Santiago 1:12. Recuerden que en cada carta a las iglesias el Señor les dijo lo siguiente al finalizar: el que venciere, como un atleta, como un competidor, el que venciere le daré. Y siempre le prometió algo. Estas son las coronas de la victoria de la iglesia de Jesucristo. Las coronas que usted y yo vamos a tener cuando ya estemos delante del Señor. Al que venciere, son los hijos de Dios los que pueden vencer al mundo del pecado y recibirán la corona de recompensa y gloria que Cristo ha prometido. Esta es una visión en donde estaremos usted y yo frente al trono glorioso del Señor soberano. Esto pudo dar también esperanza a los que leyeron por primera vez este libro. Recuerden que no fue escrito inicialmente para usted y para mí. Lo escribieron en un contexto de ¿qué? ¿Recuerdan? De persecución. De correr el riesgo inclusive de que fueran a morir. Y en medio de todo eso, el Señor les envía esta carta. Si es necesario que muera por el nombre de Cristo, tenemos un futuro mejor y celestial delante de Dios. Esto es lo que sin duda alguna puede llevar o ha podido llevar a nuestros hermanos que son perseguidos a ir a las hogueras cantando alabanzas al Señor. Porque están seguros de la victoria. Están seguros que en Cristo Jesús, así pierdan la vida aquí, ellos van a tener vida eterna junto con el Rey, mis queridos. Esto les pudo dar esperanza a ellos. Y es lo que le da esperanza a todo creyente que sufre en este tiempo, hermanos. Aquí no está hablando de enfermedades, pero
Hay enfermedades terribles, pero eso un día se va a acabar. Allí no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Un día todo pasará y estaremos en la presencia del Señor luciendo nuestra corona de victoria dada por nuestro Señor Jesucristo, mis queridos. Pero también Juan siguió viendo la majestad del Señor y en el trono, versículo 5, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Los tronos, los relámpagos y las voces son la demostración de la presencia de Dios. Y lo podemos confirmar porque en Monte Sinaí, allá en Éxodo 19, en el Monte Sinaí ocurrió la misma escena. Cuando el Señor descendió al monte, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo, refiriéndose a Israel, que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Todos estos relámpagos, y truenos y voces que salen del trono de Jehová es mostrando la presencia de Él, queridos. La presencia de la magnificencia de Dios. Pero también estos truenos y estos sonidos de relámpagos también son una muestra de la justicia de Dios. Justicia de Dios que podemos comprobar, más adelante lo pueden ver en capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis y en el 18. Pero les voy a dar una muestra en el capítulo 8, versículo 5. Dice así Apocalipsis: entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Es cuando vienen los grandes juicios de Dios a la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. La presencia de Dios y la justicia de Dios es evidenciada aquí a través de estos relámpagos, hermanos. El apóstol Juan estaba delante de la gloria, de la presencia del Dios Trino. Porque observen ustedes que al finalizar ese versículo dice que también habían, ¿qué? 7 lámparas. ¿Sí las ven? Y delante del trono ardían, versículo 5, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Juan estaba delante del trono del Dios Trino. El Dios Padre sentado en el trono y delante de él estas 7 lámparas que dice que son los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus. Recuerden ustedes que en la numerología judía, ya lo hemos enseñado, el número 7 es el número de la perfección. Y no hay un espíritu más perfecto que el Espíritu Santo. Así es que se refiere, allí ya vimos a Dios Padre sentado en el trono, el Espíritu Santo delante de él, pero también Juan está delante de Dios Hijo. Versículo 6 del capítulo 5, por favor. Y dice Juan: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero con C mayúscula, como inmolado, sacrificado. Aún Señor tenía las marcas. Allí Él va a seguir con las marcas de su sacrificio. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí también estaba Dios Hijo, el Cordero Santo. Juan nos está permitiendo ver lo que va a pasar en el futuro. La iglesia de Dios delante de su trono del Dios Trino. Será indescriptible, querida iglesia, ese momento en que podamos contemplar como Juan la majestad, la gloriosa presencia de Dios, el Rey soberano del universo, nuestro Padre Celestial. Y entonces ahora encontramos la razón por la cual Pablo dice en Filipenses que morir es
ganancia, es muchísimo mejor. Ahora entendemos por qué Pablo estaba que no hallaba si morir o si seguir viviendo para servirle al Señor, porque morir es mejor, porque esto es lo que nos espera a todos los creyentes, solo a los hijos del Señor. Continuemos, versículo 6. Y delante del trono había como un mar, ojo, no está diciendo que hay un mar, como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. 4 seres vivientes. Cuando usted va y mira el Antiguo Testamento en Ezequiel 10, cuando Dios por el pecado del pueblo abandona el templo, aparece una escena y aparece allí descrito que habían unos seres con estas mismas características y Ezequiel les llama los querubines. Estos son los querubines, unos ángeles especiales. Y el Salmo 99:1 dice así el salmista: el Señor es rey, y ya estamos mirando su trono, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Estos 4 seres vivientes son querubines. Son querubines, seres angelicales que le sirven a Dios eternamente. Y cuando habla aquí de él, uno tenía una imagen de león, una imagen de becerro, el otro de hombre y el otro de águila. Hay mucha especulación frente a eso, queridos. Algunos dicen que el león es para la muestra de la furia, el poder de Dios, que la imagen del becerro es la fuerza, que la imagen del hombre es la inteligencia y la imagen del águila es porque surca todo el aire y todo tiene el dominio sobre todo. Pero queridos, son meras especulaciones, hay muchas en este sentido y hay algo que sí es cierto. Eso lo sabremos cuando estemos delante del Señor. La curiosidad. Si el Señor hubiera querido que nosotros supiéramos realmente qué es, lo hubiera dejado textual. Lo que más nos interesa es que veamos como Juan nos acaba de pintar un cuadro vívido de la majestad del reino de Dios ante el cual usted y yo, si somos creyentes verdaderos, estaremos un día. Estará la iglesia del Señor Jesucristo. Allí como María, cuando Jesús la visitó en su casa, no habrá nada que nos distraiga. No habrá afanes de la vida para estar delante de Él día y noche, contemplando su hermosura, su majestad, su grandeza. Allí tendremos nuestra mejor parte y nada de este mundo se puede comparar, mis queridos. La pregunta que tengo para hacerle es, ¿conocía usted esto? Porque es que desafortunadamente el libro de Apocalipsis se ha dejado como allá entre la gaveta, engavetado, porque no lo queremos ver, pero es majestuoso que el Señor nos confirme. De razón, cuando empezamos Apocalipsis dice que el que lea y escuche este libro, las palabras de este libro, es bienaventurado, es bendito, es feliz. Porque nos muestra el futuro glorioso que tienen los hijos de Dios. Y nos da una ventanita para poder ver algo del trono y la majestad de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Pero Juan vio algo adicional. No solamente vio la majestad del trono, Juan vio también la alabanza eterna a la majestad de Dios. Versículos 8 al 11. Ya nos acaba de describir el trono y lo que vio allí, y ahora nos va a describir la perfecta alabanza de la cual usted y yo tenemos que copiar. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y escuchen,
y no cesaban, no paraban, día y noche, de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Los seres vivientes a toda hora, todo el tiempo, eternamente, los querubines están para glorificar el nombre de Dios, exaltando sus atributos. Los hebreos tenían algo, y era que cuando repetían una palabra era para poner énfasis, pero cuando lo decían 3 veces era para exponer el mayor superlativo que podían encontrar de esta característica. Así es de que santo, santo, santo nos está diciendo que es Dios santísimo. Por eso Dios odia el pecado. Por eso usted y yo, que somos santos, es decir, apartados, comprados por la sangre del Cordero, no podemos estar jugueteando con el pecado como hijos de Dios. Es el Señor Dios Todopoderoso, el Dios soberano de todo el universo, el Dios que tiene en su mano todo el control absoluto de todo cuanto existe. No hay en la tierra gobernante como Él, hermanos. Pero tengo que decir algo, y es que veo a muchos hermanos detrás de hombres, considerando que van a ser los mejores gobernantes, esto y lo otro. Hermanos, el mejor gobernante es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro sobre la tierra. Él es el digno. Él es el que merece toda palabra de exaltación. Y los seres vivientes lo alaban eternamente en su trono. Y la pregunta que surge aquí es: ¿y nosotros? Porque la alabanza se ha circunscrito únicamente al domingo, a venir a cantar 3, 4 canciones y ya. Pero Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, permanentemente. Usted y yo le adoramos en nuestra casa, y no estoy hablando solo de cantar, es de exaltar su nombre. Con cada decisión que tomamos, ¿estamos adorando o no al Señor? En nuestros negocios, en cómo llevamos la familia. Pero observemos que Él no solamente allí en el trono, Juan nos observa que solo recibe adoración de los querubines, también de alguien más. Versículo 9. Y siempre, o sea, también permanentemente, porque si estos adoraban permanentemente, dice: y siempre que estos seres vivientes daban gloria y honra al Señor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué ocurría? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es una actitud de adoración, hermanos. Es una actitud de rendición. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y además de eso echan sus coronas. Echan sus coronas delante del trono y diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y la razón, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Satanás siempre ha querido llevarse la gloria de Dios desde el Edén, y sigue haciendo el mayor esfuerzo porque así sea. Allá en Mateo 4, cuando le ofrece a nuestro Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra, cuando todo le pertenece a Dios, le estaba usurpando y ofreciendo a Jesucristo, y le dice que todo eso se lo dará si arrodillado le adoraba. Y escuchen la respuesta de nuestro Señor Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la pregunta es: ¿y nosotros a quién adoramos? Porque déjeme decirle, muchas veces adoramos al Dios que no es el de la Biblia, aunque le llamemos Jesucristo. Nos inventamos un ídolo. Cuando usted
acepta algunas cosas de las Escrituras y no todo lo que es Dios como tal, ese ya no es el Dios de las Escrituras. Entonces no está adorando al Dios que es, hermanos. Satanás siempre ha querido usurpar el trono del Señor. Pero ahora Juan ve que los 24 ancianos, los que representan la iglesia del Señor Jesucristo, se rinden ante Él, se humillan ante la majestad del Dios soberano, del Dios eterno. Y aquí surgen más preguntas. ¿Qué nos pasa a muchos que no nos rendimos todavía ante Dios? Que todavía hay cosas que no doblamos ante Él. Que pueden haber aspectos de nuestras vidas que sí ya hemos rendido a Dios, pero hay otros que no. Que aún los guardamos para nosotros. A veces rendimos más adoración a nuestros trabajos. A veces rendimos más adoración a personas, incluyendo nuestros seres amados. A veces rendimos más adoración a las posesiones. Y olvidamos que solo Dios es digno. Solo Dios es digno de adoración. Queridos hermanos, la adoración también implica algo adicional. Los ancianos echaban sus coronas delante del trono. Las coronas que habían recibido por ser vencedores, por haber ganado la carrera de la fe. Los que corrieron la carrera como Pablo, la corona de vida. Y ellos lo hacían reconociendo que nada de lo que recibimos lo merecemos. Eso es lo que implica devolverle a Él las coronas. Él las dio, son de Él. Nada de lo que usted y yo hayamos conseguido en esta vida nos pertenece. Es solo por gracia. Todo le pertenece a Él. Y era lo que mostraban ellos al rendir sus coronas, hermanos. Ellos reconocían que la salvación era única y exclusivamente obra de Dios. La salvación es de Él. Los ancianos hacían esto reconociendo que nada merecen. Devuelven sus coronas a quien realmente corresponden, al Dios soberano. Esa es la verdadera alabanza. ¿Entonces no vamos a cantar más? Por supuesto que sí. Pero eso es un granito. La verdadera adoración es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos frente a esta adoración que estamos viendo en el cielo? Rindiéndonos, humillándonos y reconociendo que todo es de Él. Queridos, en nuestra adoración a Dios reconozcamos que todo cuanto somos, todos nuestros logros alcanzados, todo cuanto tenemos le pertenecen solo a Él, al Dios de la gloria. En la antigüedad, cada rey de un reinado pequeñito, una vez al año venía ante el emperador César, que era el rey de todo ese territorio y el imperio. ¿Y sabe qué hacían cada mes? Venían y se postraban delante del César y sus coronas la colocaban delante de él diciéndole: a ti te rendimos tributo. Los reinos que tenemos son porque tú, César, nos permites tenerlos. Aquí te devolvemos lo que te pertenece. Los que leyeron esto por primera vez comprendieron eso. Desafortunadamente nosotros, que estamos lejos de esa época de reinado, aún muchas veces no comprendemos, pero sí conocemos la palabra humillación. Sí entendemos cuando Jesús dijo: quien no tome su cruz no puede ser mi discípulo. Morir. Y no estoy hablando de morir literalmente, porque lo primero que tiene que morir es quiénes somos nosotros. Nos falta rendir verdadera adoración, hermanos. Nosotros también debemos permanecer rendidos ante el verdadero soberano, Señor de nuestras vidas. Nuestra alabanza sea solo para Él, quien es el Supremo Santo, el terriblemente justo, el ilimitadamente lleno de gracia, mis queridos, y el fiel Señor Todopoderoso. Solo Él es el digno de recibir todo honor. Él es el creador de todas las cosas y existen solo por su voluntad. Si usted y yo nos levantamos hoy, fue por su voluntad. Fue por su voluntad.
mientras otros ya hoy duermen. Y tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer eso, mis queridos. Y a ustedes jóvenes que están acá, conozcan esta verdad para que no se equivoquen tanto como nosotros. Y desde jóvenes reconozcan que Dios es soberano y que todos los planes que ustedes se propongan están en sus manos. Que todos los talentos que ustedes tengan son por gracia únicamente del Señor. ¿Conoce usted a alguien más grande y sublime? ¿Hay algo más honroso que ser parte del pueblo de Dios? Querida iglesia, nuestra alabanza a Dios tiene que parecerse a la alabanza celestial. Humillación, exaltación de su santo nombre y reconocer que nada nos pertenece, que todo es de Él, que todo es por gracia, mis queridos. Y cierro con esto. Cierro con las palabras del pastor Charles Spurgeon en una de sus predicaciones. Debido a que ellos, refiriéndose a los 24 ancianos, representan a todo el pueblo de Dios, la adoración, la corona, los vestidos, el corazón de estos 24 ancianos también nos pertenecen a nosotros. Hay un trono en el cielo que ninguno puede ocupar, solo tú. Y hay una corona en el cielo que ninguna otra cabeza puede usar, solo la tuya. Y hay una parte en el cántico eterno que ninguna voz puede ir al son de ella, sino solo la tuya. Y hay una gloria a Dios que siempre estará queriendo si no vienes a darla. Y hay una parte de infinita majestad y gloria la cual nunca podrá reflejarse, a menos que tú estés allí para reflejarla. Queridos, la certeza de que un día estaremos delante de aquel trono majestuoso del Dios eterno es únicamente gracias a la obra del Señor Jesucristo, quien por gracia pagó nuestra deuda y por su muerte y resurrección ahora tenemos la seguridad de la salvación para poder estar delante de la santidad de Dios un día. El Cordero sacrificado, Dios mismo, es digno de toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos, queridos. Reflexionemos sobre cómo adoramos a nuestro Dios. Reflexionemos sobre cómo estamos viviendo delante de la majestad de Dios. Reflexionemos cómo estamos respondiendo a su gran amor. Pero también agradezcamos que por la seguridad de la salvación, allí estaremos un día.